Hola a todos, bienvenido a este nuevo capítulo que es acerca de los estados físicos de la materia. Vamos a estudiar los estados de la materia, las características importantes que tiene cada estado de materia. Y lo más importante es que vamos a estudiar los cambios de fase, o sea, cuando pasa de un estado a otro estado, va a tener un nombre. Entonces, vamos a estudiar todo acerca de ello en este capítulo. Así que, acompáñenme a ver esta parte de lo que es estados físicos de la materia. Veamos. Cuando hablamos de materia, básicamente es porque la materia es todo aquello que nos rodea, ¿no? Y ocupa un lugar en el espacio. La materia existía de dos formas, materia dispersa y materia condensada. Una materia condensada es aquella que tenía masa y volumen. En cambio, la materia dispersa era aquella que se mostraba en diferentes formas de energía. Por lo tanto, la materia es simplemente todo aquello que nos rodea. Es perceptible por nuestros sentidos. ¿Ya? Entonces, de toda esa materia que nos rodea, la materia pues se presenta o se puede presentar en la naturaleza en diferentes estados. Esos estados pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. O sea, la materia en la naturaleza se puede expresar o presentar en qué estados, en estados sólidos, líquidos, también gaseosos. Entonces, es importante ¿qué cosa? Entender que en nuestro alrededor la materia se puede expresar en al menos tres estados. Ellos pueden ser, como dijimos, sólidos, líquidos y gaseosos. Para poder estudiar cada estado de la materia, tenemos que tener en cuenta lo que sucede en el interior de cada estado, en el interior de estas sustancias. ¿A nivel qué? A nivel molecular, a nivel moléculas. Tenemos que ver qué es lo que sucede con las moléculas en un estado sólido, en un estado líquido y también en un estado gaseoso. Pero si hablamos del interior a nivel molecular, básicamente ¿a qué nos referimos? Nos vamos a referir básicamente a las fuerzas. Entonces, va a haber dos tipos de fuerza. Una fuerza de atracción, Fa, y la otra fuerza de repulsión o cohesión. ¿Ya? Entonces, una fuerza de atracción y también otra fuerza de cohesión o repulsión. Por lo tanto, entonces, es importante entender las fuerzas de atracción o llamadas cohesión, ¿ya? Y también la fuerza de repulsión. Cuando hablamos de fuerza de atracción o cohesión, se refiere a que las moléculas estén juntas, unidas. Hay atracción entre moléculas. Pero una fuerza de repulsión, simplemente ¿a qué se refiere? Se refiere a que estén más separadas. ¿Ya? Entonces, esas dos fuerzas hay que entender en cada estado para ver las características que tiene cada estado de la materia. Muy bien, continuamos. Listo. Cuando nos mencionan estados de agregación de la materia, básicamente ¿a qué se refiere? Estados de agregación.
se refiere a qué estados, al estado sólido, al estado líquido y al estado gaseoso. ¿Ya? Estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso. Pero simplemente cuando nos mencionan estados de la materia, hay que agregarle un cuarto estado más. Sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Entonces, estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso. Los tres. Ahora, cuando mencionan estados de la materia, hay que agregarle un cuarto estado, que es el plasmático. Entonces, vamos a estudiar cada estado, las características que tiene cada estado y lo más importante, cómo están las fuerzas de atracción y repulsión en cada estado. ¿Ya? Entonces, veamos. El estado sólido es que tienen forma y volumen definidos. O sea, un estado sólido, ¿qué tiene? Tiene volumen y forma definidos. ¿Ya? ¿Qué más? Sus moléculas están juntas y son duros y compactos. O sea, en un estado sólido, las moléculas están unidas, están juntas. Por tanto, al estar juntas y unidas, van a ser duros y compactos. Además, conociendo que las moléculas estén juntas, ¿qué se puede decir? Que la fuerza de atracción es mayor a la fuerza de repulsión. O sea, hay más atracción que repulsión. ¿Por qué? Porque las moléculas están más juntas. Por tanto, las moléculas están más unidas. Por eso hay mayor atracción y menor repulsión. O sea, mayor atracción que repulsión. ¿Ya? Entonces, recuerda eso. Un estado sólido que tiene volumen y forma definida. Sus moléculas están juntas y son duros. La fuerza de atracción es mayor a la de repulsión. Ejemplos de un sólido. Ya, un cubo de hielo, una roca, una silla, una mesa, un lápiz, una bicicleta. ¿No? Ellos que tienen volumen y forma definida son duros y compactos. Entonces, si observamos a las moléculas en un estado sólido, están juntas, están unidas. Es por ello que hay mayor fuerza de atracción que repulsión. Muy bien. Entonces, esto hay que entender claramente. Veamos. Una vez que hayamos estudiado el estado sólido, pasamos a estudiar el estado líquido. El estado líquido, ¿qué tiene? Básicamente, no tiene forma fija, pero sí volumen definido. O sea, los líquidos no tienen forma. O sea, tú no puedes mencionar que un líquido tiene forma cuadrada o circular. No. Pero sí tienen volumen definido. 1 litro, 2 litros, 4 litros, 5 litros. ¿Ya? Dependiendo del recipiente en que lo contiene. Por tanto, como no tiene forma fija, entonces, ¿qué tiene? Solo se adapta a la forma del recipiente. Si yo recibo en un vasito el agua líquida, ¿no? Tendrá una forma pues, circular o cilíndrica, ¿no? Entonces se va a adaptar al recipiente que lo contiene. Su forma es variable, claro, su forma es variable, porque no tiene forma fija, es variable, se adapta al recipiente que lo contiene. Ajá. Entonces,
Los líquidos no tienen forma, varía su forma. ¿Por qué? Porque se adapta al recipiente que lo contiene. Así, ¿no? Cilíndrico, circular, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, las moléculas, ¿cómo están? Las moléculas no están ni muy juntas ni muy separadas. Por tanto, ¿qué se puede concluir? Que la fuerza de atracción es igual a la fuerza de repulsión. O sea, ambas fuerzas, ¿cómo están? En equilibrio, están iguales, ni muy juntas ni muy separadas. Por tanto, la fuerza de atracción es igual a la fuerza de repulsión. Esto ocurre en el estado líquido. Ejemplo de estado líquido: el agua, el mercurio y bromo. El mercurio y bromo, ojo, son los dos elementos químicos de la tabla periódica que se encuentran en estado líquido a temperatura normal o ambiente. ¿Qué más? La gasolina, el petróleo, el vino, etc. Ellos son ejemplos de qué estado líquido. Ellos no tienen forma fija, pero sí tienen volumen definido. ¿Por qué no tienen forma fija? Porque se adapta al recipiente que lo contiene. Ejemplo de líquidos: bueno, una gota de agua, la lluvia, una piscina con agua, etcétera, etcétera. Las moléculas en un estado líquido, ¿cómo están? Ni muy juntas ni muy separadas. Por tanto, la fuerza de atracción es igual a la fuerza de repulsión. Gaseoso. El estado gaseoso es que tiene volumen y forma indefinida, o sea, son variables, varían, ¿ya? Tienen indefinida. Listo. Sus moléculas, ¿cómo están? Están muy separadas, muy dispersas. Por tanto, como las moléculas están muy separadas, se puede decir que la fuerza de atracción es inferior o menor a la fuerza de repulsión. O sea, como las moléculas están muy separadas, hay más repulsión, más separación. Entonces, la fuerza de repulsión es mayor que la de atracción. ¿Ya? Ejemplos: el aire, vapores, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, si observamos a las moléculas del estado gaseoso, se puede ver que están muy separadas. Por tanto, como están muy separadas, la fuerza de repulsión es mayor a la fuerza de atracción. ¿Por qué? Porque hay más separación que unidos, ¿no? Listo. Eso. Muy bien. Listo. Ya vimos sólido, líquido, gaseoso. A esto hay que agregarle un cuarto estado, que es el más abundante del universo. Ese es el estado plasmático. El plasmático es el estado, se produce cuando la materia está sometida a altas temperaturas. O sea, es el estado que se encuentra a elevadas temperaturas. Por ejemplo, las estrellas, ¿no? El Sol, donde la temperatura alcanza millones de grados de temperaturas, de grados centígrados. Y un estado plasmático se va a caracterizar ¿por qué? Por ser el más abundante del universo. El plasmático es el estado más abundante del universo. Además,
Es un estado que se encuentra a alta energía, o sea, se encuentra a elevadas temperaturas, mayores a 10.000 grados centígrados. Además, es un estado que se encuentra ionizado. Como se encuentra a altas temperaturas, va a estar formados ¿por qué? Por cationes y electrones libres en forma de iones, ionizada. Ejemplos del plasmático son pues el Sol, el núcleo de la Tierra y las estrellas, ¿no? También las descargas eléctricas. Ellos se encuentran a altas temperaturas, por tanto es un estado plasmático. Y además, el plasmático es el más abundante del universo. Listo. Ya vimos sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Vamos a aprender hoy día los cambios de estado de la materia. O sea, ¿cómo es eso? Si tengo sólido, líquido, gaseoso, cuando la materia pasa de sólido a líquido, tiene un nombre. Cuando va de líquido a gaseoso, tiene otro nombre. Entonces, vamos a estudiar esto hoy día detalladamente, cada uno, ¿ya? Veamos. Si tengo la materia, si tengo un cubo de hielo y este cubo de hielo con el calor se va a derretir. Perfecto. Cuando se derrite, ¿en qué se convierte? En estado líquido. Por tanto, cuando de sólido pasa a líquido, a ese proceso se le llama fusión. Ya tengo líquido. ¿Y qué pasa si el líquido yo lo caliento y lo hiervo, ¿no? Y hierve. ¿Pasa a qué estado? Gaseoso. Bueno, el paso del líquido a gaseoso se denomina gasificación o también podemos llamarle vaporización, ¿ya? Eso. Pero ¿qué pasa cuando del gaseoso retorna al estado líquido? Por ejemplo, si tengo gaseoso en forma de nube, esta se convierte en gotas de agua, ¿no? Y llueve de gas a líquido, ajá. Entonces, de gaseoso a líquido se va a llamarse condensación o también licuación. Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando va de líquido a sólido? Se le llama solidificación. Entonces, estos son los cambios de estado de la materia. De sólido a líquido, fusión. De líquido a gas, vaporización o gasificación. De gas a líquido, condensación o licuación. De líquido a sólido, solidificación. Pero hay algunos que van de frente. De sólido pasan a gaseoso. Por ejemplo, el hielo seco, que es el CO2. ¿Ya? También el yodo pasa de sólido a gaseoso. Cuando va de frente de sólido a gaseoso se llama sublimación directa o simplemente sublimación. Cuando retorna de gaseoso al sólido se le llama sublimación inversa. ¿Qué nombres más? Deposición y compensación. Entonces, ¿qué ocurre lo de arriba? Mira, la flecha de color azul, o sea, lo de arriba, los que van de izquierda a derecha, van a ocurrir con incremento de temperatura. ¿Ya? Va a aumentar temperatura. Entonces, las que van de izquierda a derecha ocurren por aumento de temperatura. Y los que van de derecha a izquierda ocurren cuando la temperatura disminuye. ¿Ya? Entonces, esos son los cambios de fase de los estados de la materia. Muy bien. Ahora, algunos ejercicios. En el estado, gana las fuerzas ¿de qué? A ver. En el líquido, ¿gana repulsión? No.
En el sólido gana cohesión. En el sólido gana repulsión. A ver, en el sólido, ¿qué gana? Cohesión, atracción. Hay más atracción que repulsión. Respecto a los líquidos son difíciles de comprimir. A ver, los líquidos no se pueden comprimir. El único estado que se puede comprimir es el estado gaseoso. ¿Por qué? Porque las moléculas están muy separadas y es posible comprimirlas. Por tanto, los líquidos son difíciles de comprimir. Ahora, los líquidos toman la forma del recipiente que los contiene. Claro, ¿qué dijimos? Que el líquido se adapta a la forma del recipiente. Tienen volumen variable. Los líquidos tenían forma indefinida, pero volumen definido. ¿Ya? Falso. ¿Son correctos? ¿Quiénes? La 1 y la 2. Seguimos. Es uno de los estados en el cual las moléculas tienen libre movimiento y tienden a ocupar el espacio total que las limita. ¿Dónde hay más movimiento? ¿Dónde hay más espacio? En gaseoso. Y los gases ocupan el espacio total que las limita. ¿Ya? Ahora, ¿quién tiene forma y volumen variable? ¿Quién tiene forma y volumen variable? Estado gaseoso. Ahora, no es un estado de la materia. Vimos líquido, sólido, gas y plasmático. ¿Cuál no vimos? Coloide. Coloide no es un estado de la materia. Listo. Ahora, son conocidos como líquidos, son conocidos como fluidos. Esto se refiere a qué? A que son fluidos, pueden ser, ¿no? Que se pueden transportar fácilmente. El gas y los líquidos. Los líquidos y gases pueden ser fluidos. No es un cambio progresivo. Es cuando van de izquierda a derecha, los cambios de fase son progresivos. Cuando van de derecha a izquierda son regresivos. Por tanto, ¿quién va de izquierda a derecha? Fusión va de sólido a líquido. Evaporación va de líquido a gas. Ebullición de líquido a gas. Solidificación va de líquido a sólido, retorna. Sublimación de líquido a gas. Entonces, no es un cambio progresivo, no va de izquierda a derecha. ¿Quién? Solidificación, porque este va de líquido a sólido. Es un estado de alta energía, donde la materia se encuentra totalmente ionizada. Recuerda, el estado más abundante del universo era el plasmático. El plasmático era un estado que se encuentra a altas temperaturas, mayores a 10.000 grados centígrados. Y además era un estado ionizado, que se encontraba en forma de iones y electrones libres. ¿No? Por tanto, aquel que está en alta energía ionizada es el plasmático. Muy bien, por tanto, esto es el plasmático. Listo. Tarea. El cuadro hay que completar sólido, líquido y gas de acuerdo a lo que nos pide. Forma, volumen, orden o movimiento molecular y fuerzas. Y también sólido, líquido, gas. Cambio de fases. Y, por ejemplo, el sólido, forma definida, volumen definida, orden y movimiento. Las moléculas, ¿cómo están? Juntas. ¿Hay movimiento? No, solamente vibran. Y también las fuerzas. Eso es todo y ya, gracias.